Miguel, presentamos a Diana, por favor. Diana Mafia, directora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, directora del Programa de Actualización en Género y Derecho, posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Derechos Humanos y Equidad de Género. Fue directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura. Fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires, fundadora de la Red Argentina de Género y Ciencia, Tecnología, RACCIT. Dirige al Centro Cultural Tierra Violeta, donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la Biblioteca Feminaria. Desde 2012, dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. La escuchamos, señora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel, con esa voz. ¡Qué bárbaro! Es una fiesta, muchas gracias. Nunca, en la academia nunca te presentan así, con ese vozarrón intenso. Mi nombre es Diana Mafia. Y bueno, mi profesión es la filosofía y ustedes saben que cuando se creó el primer centro universitario en Devoto, el primer pedido de quienes estaban allí detenidos fue que se hiciera la carrera de filosofía. Y el decano en ese momento no quiso, porque dijo que era muy riesgoso para los profesores y las profesoras ir a la cárcel. En ese momento yo dirigía la asociación de graduados de la facultad y decidimos desde la asociación de graduados ir a dar cursos de filosofía en el verano, que era cuando no tenían los cursos habituales, así que tuve esa experiencia que considero sumamente valiosa y recuerdo muy amorosamente por la respuesta en el momento, el intercambio que tuvimos, bueno, y algunas experiencias realmente muy, muy conmovedoras. Otro día, en todo caso, cuento cosas más personales, porque hoy lo que quería hacer, y le agradezco muchísimo a Cecilia Toro la invitación, una invitación que fue como una botellita al mar. Bueno, intento invitarte a esto y que fue rescatada y leída con mucho entusiasmo, de compartir con ustedes esta actividad, esto que Ludmila describía como algo que se construye buscando cómo hacer redes que sostengan, que soporten cosas nuevas. Me gusta mucho dos cosas de la propuesta de la cooperativa Libertad. Primero, el hecho de que un colectivo no es una suma de individuos. Alguien que conforma una cooperativa construye algo colectivo y eso colectivo tiene un sentido distinto. Cada individuo está en la situación en la que está por una historia personal. Y esto tiene mucho que ver con la diplomatura que ustedes han cursado y tiene que ver con lo que quiero contar hoy. Cada uno de ustedes está por una historia personal, pero al compartir sus historias deben haber percibido que están también por circunstancias colectivas, que afectan a todas las personas que están en esa circunstancia. Y eso sale de la historia personal para transformarse en una historia política. Esto es lo que hemos atravesado las mujeres en el feminismo con un eslogan que decía: lo personal es político. La política tiene que ver con el impacto sobre las relaciones de poder. Personas, como les ha ocurrido históricamente a las mujeres, encerradas en sus casas, dedicadas, destinadas, por voluntad de otros, pero destinadas a lo doméstico, esas personas individualmente encerradas o personas individualmente encerradas en celdas, ¿cómo construyen un colectivo? Justamente los sujetos que están en condiciones de opresión, en condiciones desventajosas, son aquellas personas a las que más les cuesta estar en ese espacio de visibilidad donde todos se ven y se escuchan atribuyéndose autoridad, ¿no? En una
legislatura, en un sindicato, en un partido político, se ven y se escuchan principalmente varones, pero varones con ciertas características. A mí me interesa mucho hacer una distinción hoy, como feminista, acerca de cómo vamos a clasificar esas relaciones de opresión o esas relaciones de poder que se ejercen de manera arbitraria sobre colectivos de sujetos. Porque por supuesto me interesa como feminista la relación de género, la desigualdad de género, la relación que proviene de un género que se considera superior y más visible y que concentra los espacios de decisión hacia un género que se considera por esa condición, por la condición de género, inferior, menos visible y que está lejos de los espacios de decisión. Y que no somos las mujeres solamente, son también aquellos géneros que están subalternizados, minimizados, porque no son heterosexuales, porque no son personas cisgénero, es decir, aquellas personas cuya identidad de género coincide con la identidad que les fue asignada al nacer de acuerdo con un sexo que se atribuye por la genitalidad. Entonces, según cuáles sean los genitales de las personas, de los niños, las niñas al nacer van a decir es varón, es mujer, si es varón es masculino, si es mujer es femenina, y se espera que ese alineamiento continúe, y se espera que esas personas sean heterosexuales, es decir, que un varón sienta atracción por una mujer por un varón. Esto no siempre ocurre. Las personas cis son las que se adaptan a ese sistema, que es el sistema normativo, y por eso se piensa en la normalidad, y quienes no se adaptan porque su percepción subjetiva o su relación amorosa es distinta a esa que se presume que debe ocurrir, quedan marginados entonces también por cuestiones de género, por ser homosexuales o por ser personas transgénero, por ser travestis, etc. Entonces, las relaciones desiguales de género no son solamente de varones hacia mujeres, también son de personas cis a personas trans, de personas heterosexuales a personas homosexuales. La sexualidad configura un ámbito muy importante de relaciones de poder, porque de ese ámbito depende la reproducción humana. Es decir, que si se impone la heterosexualidad y se impone un tipo de práctica sexual, es porque se espera que la sexualidad esté al servicio de la reproducción humana. Por lo tanto, cualquier cosa que condicione esa finalidad va a ser considerada algo que choca con el sistema de poder. ¿Por qué necesitamos la reproducción humana? Porque los estados necesitan planificar sus obreros, sus campesinos, sus soldados, y estas fábricas reproductivas por el momento las tenemos las personas en nuestros cuerpos, las mujeres o los varones trans en nuestras corporalidades. Entonces, obligar a una función reproductiva es parte de un estado de poder que requiere que esa reproducción esté asegurada en beneficio de un sistema económico. Cuando pensamos cómo se establece el poder se establece durante muchos siglos considerando que las personas ocupamos un lugar natural, que la naturaleza de las personas está si son superiores o inferiores. Esto se sostuvo prácticamente hasta la modernidad. Si uno analiza un texto filosófico como el de Aristóteles en La Política, él decía que todo el orden social se fundaba en un orden natural. Es decir, que al ver otro cuerpo, podemos percibir si ese cuerpo es superior o inferior. Esto es tremendo. El sistema de poder estaba portado en la propia corporalidad, en el color de piel, en el sexo, en la edad, que son cosas que se advierten en los cuerpos. Aristóteles decía, por naturaleza, el amo es superior al esclavo, el varón a la mujer y el adulto al niño. La relación entre amo y esclavo, una relación que ha sido muy analizada, es una relación en la cual se naturaliza una relación de poder. Pero esa relación de poder tiene una característica muy especial, y es que en esa relación de poder, la única voluntad que cuenta es la voluntad del amo. El amo tiene una voluntad de incidir sobre el mundo o sobre los otros sujetos, mientras que el esclavo no hace su propia voluntad cuando actúa. Actúa con su cuerpo la orden del amo, la voluntad del amo. Quiere decir que su voluntad queda neutralizada, queda apagada,
y el amo le ordena lo que tiene que hacer y el cuerpo del esclavo es una extensión de la voluntad del amo. Y es como una herramienta, como una cosa. Se deshumaniza, porque no es una relación entre voluntad y acción, sino que solamente la acción que proviene de una voluntad ajena. Esa deshumanización de la corporalidad hace que el esclavo no tenga entonces autonomía. Ustedes saben que la palabra autonomía viene del griego, autos quiere decir uno mismo, nomos quiere decir ley. Quien se da la ley a sí mismo es autónomo, alguien que puede tomar decisiones sobre su propia vida. Se da la ley a sí mismo. Mientras que las personas heterónomas, hetero quiere decir fuera de, ajeno, tienen una ley que viene desde afuera. Cuando nosotros le restamos autonomía a una persona, le restamos esa condición de libertad personal. Y aquí con respecto a la cooperativa que tomó ese nombre tan hermoso, Liberté, una de las consignas de la Revolución Francesa, Hannah Arendt, esta filósofa a la que he dedicado algún tiempo de mi vida, Hannah Arendt hacía una distinción que me parece muy importante para que la piensen dentro de la cooperativa. Ella hacía una distinción entre liberación y libertad. Y decía, las revoluciones que tratan de emanciparnos de una situación de dominio, de una situación de poder, de una situación de opresión, en el caso de ustedes, de una situación de encierro, cuando queremos emanciparnos de esto, tratamos de sacarnos esas cadenas de encima. Esto es la liberación. Pero todavía la liberación no nos asegura libertad. Libertad implica establecer nuestros propios proyectos de vida personales y poder alcanzarlos. Entonces, un proyecto, una cooperativa que se llame Libertad va mucho más allá de sacarse el encierro de encima o sacarse las cadenas de encima. Una propuesta que se llame Libertad implica poder elegir, diseñar y, si es posible, cooperativamente, no solamente de manera individual, sino haciendo sinergias, haciendo fuerzas conjuntas, proyectos de vida que sean proyectos de vida personales y no solamente el sacarse de encima esa opresión. Sacarse de encima la opresión es un paso y es una posibilidad para poder dar ese otro paso tan fundamental que es la libertad humana. Cuando ocurre la Revolución Francesa, de la que ustedes han sacado esta parte de la tríada, ¿no? La tríada de valores de la Revolución Francesa, ese eslogan, ese hashtag, era libertad, igualdad, fraternidad. El lema de la igualdad implicaba que todos los sujetos tenían que tener los mismos derechos. Acá tenemos, desde el comienzo, hubo un conflicto entre libertad e igualdad. Porque si tenemos igualdad, es decir, los mismos derechos, muchas veces tenemos que limitar las libertades, porque la libertad del que lo quiere todo puede chocar con el derecho de quien tiene justamente la posibilidad de ejercer su derecho y por lo tanto igualdad. Pensemos sencillamente en un derecho, que era el derecho principal en la modernidad, que era el derecho a la propiedad. Porque una cosa que ocurre cuando empieza el Estado moderno, empieza el Estado de Derecho, empieza el concepto de ciudadanía, cuando los sujetos dejan de ocupar lugares naturales de poder, sino que se dice todos los sujetos nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, un lema maravilloso de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que todos nacen libres quiere decir que no hay esclavitud natural. Es decir, que nadie está condenado a la esclavitud por su color de piel. Fíjense que cuando la esclavitud es natural o cuando la relación de poder es natural, si un cuerpo blanco se enfrenta con un cuerpo negro, el cuerpo blanco considera que puede disponer de ese cuerpo negro. Pero además, el cuerpo negro, si está en ese mismo sistema conceptual, piensa que debe obedecer a ese cuerpo blanco. Y esto es trágico. No es solamente que el blanco puede ejercer un poder sobre el negro sin ningún tipo de responsabilidad política ni moral, porque la relación de poder es natural, sino que el sujeto negro frente al sujeto blanco no tiene ninguna esperanza de emancipación, porque no se puede liberar de su negritud. Entonces, si ese sistema de poder es natural,
esa relación es una relación que ambos aceptan, y que aceptan mirándose, simplemente registrando esas corporalidades. Ahora quiero que pensemos que en la modernidad, cuando se dice todos los hombres nacen libres, la esclavitud deja de naturalizarse. Iguales quiere decir no hay jerarquías naturales, y tienen los mismos derechos, todos tienen ciudadanía plena. Ahora también quiero que pensemos en esto. En la modernidad se establece una división entre lo público y lo privado. En el ámbito de lo público van a estar los ciudadanos. Y en el ámbito de lo privado van a estar las mujeres y los niños en una institucionalidad que no es la del Estado, es la de la familia. Pero la familia considerada como una unidad natural. Los varones y las mujeres se unen, tienen hijos, y esto sigue en la naturaleza. Como esto sigue en la naturaleza, esas otras dos jerarquías que mencioné, las de los varones sobre las mujeres y la de los adultos sobre los niños, siguen estando naturalizadas en el contexto de la familia. Quiere decir que eliminamos supuestamente la esclavitud porque aparece el contrato laboral y se supone que en el contrato laboral acuerda a alguien vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y por lo tanto no hay esclavitud. Es un gran negocio del capitalismo, porque este es el momento del surgimiento del capitalismo moderno, porque hay una cuestión que no se pone en discusión, y es que hay personas que tienen los medios de producción y hay otros que solo tienen su fuerza de trabajo. Entonces, una vez que eso está establecido, alguien tiene las maquinarias, la fábrica, la tierra, la propiedad de la tierra, y otros no tienen nada de esto, entonces venden su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen, se tienen a sí mismos y su posibilidad de trabajar, mediante un contrato, ya está establecido un sistema de poder económico. Para que este sistema de poder económico funcionara, era muy importante que las mujeres aceptáramos no disputar ese lugar público, por eso lo mencioné todo el tiempo en masculino, quedarnos en el lugar privado con una responsabilidad, que era la responsabilidad de la tarea doméstica, de la tarea reproductiva, no solo de la reproducción biológica, de tener hijos, sino de lo que se llama la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, lavar la ropa, hacer la comida, tareas que se han investido de un aspecto amoroso, porque el amor conyugal, el amor maternal, se expresaba mediante la realización de estas tareas. Entonces hay un aspecto de cuidado amoroso que se expresa lavando la ropa, haciendo la comida, limpiando la casa. Se espera que esa sea la forma de expresión amorosa, la tarea doméstica, que es una reproducción de la fuerza de trabajo. Yo quiero que pensemos esto. Hay un primer beneficiario del hecho de que las mujeres concentremos la obligación doméstica, que por supuesto son nuestros compañeros, que en general no tienden mucho a repartir la tarea doméstica, a compartirla, ¿no? No la ven como algo valioso. Yo creo que en esta desvalorización de lo femenino, lo privado y lo reproductivo frente a lo masculino, lo público y lo productivo asalariado, hay un disciplinamiento social, obviamente. Entonces, que los varones no vean como valioso el trabajo reproductivo y el ámbito doméstico hace que le huyan. Y que las mujeres veamos como valioso el ámbito público y el trabajo productivo hace que vayamos a ese ámbito, a trabajar en el ámbito público, a profesionalizarnos. Muchas de las mujeres que están hoy acá son mujeres que han pasado por la universidad o que ejercen sus profesiones, pero no nos liberamos del trabajo doméstico. A lo sumo lo delegamos en otras mujeres, porque ese ámbito público está pensado para personas que tienen resuelta la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, somos reproductoras de nuestra propia fuerza de trabajo. ¿A quién beneficia que las mujeres reproduzcamos gratuitamente la fuerza de trabajo? Pensemos en ese dueño de los medios de producción. Pensemos que va a ofrecer un salario. El salario mínimo es el que permite que esa persona que trabaja siga sobreviviendo, cubriendo sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? El alimento, el vestido, el traslado. Esas necesidades básicas, si se agregara el trabajo reproductivo que implica transformarlas en un bien, porque la ropa se ensucia y hay que lavarla, el alimento se compra y hay que procesarlo, y todo eso son horas de trabajo. Esas horas de lo que se ha llamado trabajo invisible que hacemos las mujeres,
no lo paga el salario básico, paga solamente la materia prima que va a ir a el ámbito doméstico, y las mujeres vamos a transformar en bienes que permiten que al otro día esos señores vayan con su ropa limpia y alimentados y descansados, y restaurada su autoridad en el ámbito doméstico, que fue humillada en el ámbito público, ¿no? Todo esto lo hacemos las mujeres, y no lo paga quien contrata y paga un salario. Es decir, que el gran beneficiario de que el trabajo doméstico sea un trabajo invisible, no remunerado, es quien puede acumular todo lo que acumula, porque cuando paga, solo paga lo necesario para que ese trabajo reproductivo se realice. Solo paga la ropa, pero no el lavado y el planchado de la ropa. Solo paga el alimento, pero no el procesado del alimento. Entonces, permite eso que quien obtiene una plusvalía en las concepciones tradicionales de las relaciones, de las desigualdades laborales, pueda obtener mucho más, porque no le está pagando a ese trabajador todo lo que implica que él vuelva, todo lo necesario para que él vuelva a trabajar el día siguiente. Le está pagando lo necesario para que, una vez procesado en su casa gratuitamente por parte de su mujer, vuelva a trabajar al día siguiente. Entonces, el gran beneficiario es el sostenimiento de un sistema económico y político. Ahora, ¿cómo se impone un sistema de esa índole? Bueno, evidentemente hay que eliminar a los sujetos que ponen en riesgo la instalación de ese sistema. Y ahí aparece algo de lo que prometí hablar hoy, que es la cuestión de la caza de brujas. La caza de brujas sucede en el tránsito entre la política y la economía medieval y el ingreso a la modernidad. Y tiene un gran impacto, no solamente por parte de lo que era en ese momento el sistema que nacía en la modernidad, que era la burguesía, sino que también tiene un impacto muy importante de la Iglesia católica. Porque, ¿qué ocurría? Había dentro de la Iglesia católica ya un conflicto. Estamos hablando del siglo XV, siglo XIV, siglo XV. Una cosa que ocurre en ese momento y que es extraordinaria es la invención de la imprenta. Se inventa la imprenta y eso permite que los libros escritos salgan del convento para multiplicarse y poder distribuirse entre otros lectores. Lo voy a seguir diciendo en masculino porque las mujeres en estos ámbitos no entramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se imprime? La Biblia. Otra cosa que se imprimen son manuales de demonología, es decir, manuales que nos indican dónde están los demonios y cómo combatirlos. Es decir, la Iglesia se empeña en mostrar como demoníaco a aquellos que ponen en riesgo su poder. Y una de las cosas que ocurren como demoníacas son ciertos rituales que son rituales ajenos a los rituales que propone la Iglesia católica. Y aquí aparece una interna de la Iglesia católica, como suele haber, como sigue habiéndola, ¿no? Había una iglesia más popular, ligada a los ámbitos rurales, que era también una iglesia que se mezclaba con las costumbres, la cultura de los pueblos en los cuales a los cuales estaba tratando de evangelizar. Esto se dio también con la conquista de América, por supuesto. Órdenes religiosas, como en su momento fueron los jesuitas, que trataban de interactuar con las comunidades, y otras órdenes que imponían el silenciamiento, la prohibición absoluta de otro tipo de rituales que no fueran los que se estaban tratando dogmáticamente de implementar. Con la Iglesia en Europa pasaba lo mismo. Pasaba que esos sacerdotes rurales eran sacerdotes que eran más contemplativos y más condescendientes con determinado tipo de rituales agrarios, rituales que también existen en América Latina, también existían en América, y que fueron silenciados, pero no suficientemente, porque los pueblos siguen cultivando sus creencias, sus convicciones. Y eran rituales que estaban, lo que se llaman rituales agrarios, es decir, rituales que estaban vinculados a la cosecha, vinculados a la siembra,
vinculados a las estaciones del año, vinculados a lo natural, a la naturaleza, porque celebraban que era el momento de cosechar, celebraban que era el momento de sembrar, celebraban que la tierra volvía a renacer, incluso había una concepción del tiempo, que era una concepción del tiempo circular, ¿no? Nacimiento, muerte y renacimiento. Siembro, la siembra florece, cosecho, esa tierra queda silenciada hasta que se produce la siembra y vuelve entonces a haber un renacimiento. Hay una circularidad de las estaciones del año, de los ciclos del día y la noche, de los tiempos de siembra y de cosecha. Esa circularidad se expresa en general en formaciones de ronda. Y lo que se hacía era ciertas celebraciones que tenían que ver con rondas precisamente, y con fogatas, y con donaciones, generalmente que tenían que ver con comida o con algunos de las cosas que se cosechaban, la invocación de esa divinización de la naturaleza, y todo esto era perseguido por la iglesia, que en realidad tenía un ritual completamente diferente. Cuando se iban formando estos centros urbanos, en los centros urbanos la iglesia era más culta, era una iglesia que se separaba además de este tipo de rituales que tenían que ver con otro tipo de creencias, y con una idea del tiempo lineal. La idea lineal del tiempo, la idea de la evolución, el progreso, el avance, la idea de que hay un nacimiento y una muerte, y que nos espera supuestamente un más allá de justicia, etcétera, que podemos entonces esperar, no tenemos que rogar todo el tiempo por la justicia, hay que esperar porque la justicia ya va a llegar, hay un ente al que no podemos ver, pero en el que tenemos que confiar, y a veces hace falta confiar, porque la injusticia es tan grande en la vida, que hay que pensar que en algún lado alguien debe estar haciendo justicia, porque es completamente intolerable, y es visible, y es cotidiana, la injusticia de las vidas de muchas personas. Entonces, esa confianza en el futuro, en algo que no se ve, pero nos espera, era completamente lineal. Y era muy funcional a la linealidad de la producción, a la linealidad de la concepción moderna de progreso. Es algo que siempre vamos a ir avanzando un poco a través de la ciencia, a través de la técnica. Esta idea era una idea que se rompía con esta concepción un poco más rural, y se rompía también con mujeres que se negaban a ocupar ese espacio doméstico fuera del ámbito productivo, o ocupar un espacio de obediencia y de individualidad encerrada frente a esos espacios populares de la fiesta, de todo lo que los pueblos en general producen como espacios de encuentro, espacios de liberadores, espacios de libertad, que se ha ido conservando en los pueblos. Incluso se ha ido, esta semana estuve en un seminario de teología feminista y queer, teología de la diversidad, donde se hablaba justamente del modo en que en América Latina, tras la evangelización y la colonización, los pueblos originarios tenían sus diosas, sobre todo estudiamos porque era un grupo feminista en las diosas, las expresiones de las deidades femeninas, que fueron encerradas en los santos y las vírgenes. Es decir, las vírgenes que tienen cultos en América Latina son vírgenes que coinciden en muchas características con las diosas de esos pueblos originarios, que tienen ciertas características vinculadas con la naturaleza, o vinculadas con cierta espiritualidad. Son distintas vírgenes que se corresponden también con distintas diosas de distintos pueblos. Es decir que hay una resistencia de lo femenino, de las mujeres, una resistencia quizás más silenciosa que las guerras, las revoluciones, el uso de armas, pero sin embargo muy persistente, que ha permitido hacerle un dique de contención, darle un límite a este disciplinamiento que provenía sobre todo del ámbito religioso. Pero el ámbito religioso también tenía un sentido económico. Se promueve que los sacerdotes no se casen para que el dinero quede en la iglesia. Si los sacerdotes se casan, ese dinero había que compartirlo. Se promueve que la tierra no les pertenezca a las mujeres, sino que esa tierra pueda ser apropiada por la iglesia. Entonces, esas mujeres que vivían solas, que eran viudas,
mujeres que eran muy autónomas, porque muchas de ellas practicaban la medicina natural y entonces se sostenían con su propio trabajo. Todas esas mujeres van a ser perseguidas. Y van a ser perseguidas no solamente porque, acá tenemos dos visiones que me parece que son muy importantes cuando analizamos la selectividad del sistema penal. Tenemos un problema en la selectividad, que son aquellos individuos que no se adaptan a lo que se espera que sean los sujetos en una comunidad. Entonces, queremos que los sujetos en una comunidad tengan determinado tipo de pensamiento. Por ejemplo, adhieran a una religión, obedezcan los mandatos del gobierno y tengan determinadas características. Por ejemplo, sean heterosexuales. Eso implica perseguir a aquellos sujetos que son personas que no se adaptan al tipo de sujeto que entra dentro de la norma del Estado. Pero hay otra selectividad que implica, por ejemplo, la persecución a travestis, a las que se penaliza no solamente por su identidad, sino a las que se obliga por su marginación a estar en situación de prostitución, a las que luego se persigue por no contribuir como prostitutas a la corrupción de quienes adhieren a la explotación, al sistema de explotación sexual, que son muchos sujetos vinculados, muchos de ellos al poder, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Lo sé porque cuando fui diputada tuve que combatir esa alianza legislativa con la explotación sexual y el sistema prostituyente. Sino también porque esos sujetos supuestamente se los rotula de manera estereotipada con sujetos que cuando llegan a la cárcel es porque no solo son travestis en prostitución, sino que son migrantes, en general de origen peruano, a los que se acusa de narcotraficantes o de narcos. Entonces vemos cómo van cayendo los estigmas, uno tras otro, configurando ya una cárcel para esos sujetos como promesa futura, porque esos sujetos van a ser penalizados por no ajustarse a la norma de género, a la norma de clase, a la norma heterosexual, a la norma que tiene que ver con mantener oculto lo que no debe ser visible. La prostitución se protege, pero que no sea visible. El consumo de droga en prostitución se protege, pero que no sea visible. Entonces, todo el romper ese sistema funcional a la manera de explotación que tiene el propio Estado es ser un sujeto peligroso, un individuo que se considera por fuera de la norma. Pero hay otra manera de estar fuera de la norma, y es poner en peligro ese acuerdo social, ese equilibrio que se ha logrado mediante la explotación de ciertos sectores, la aceptación dócil de los lugares que se proponen de poder, etc. Entonces, las mujeres eran peligrosas de las dos maneras. Eran peligrosas individualmente porque no era el modelo de mujer doméstica dedicada a la crianza que se esperaban. Muchas eran mujeres con una enorme libertad sexual, con una enorme autonomía, económicamente activas, con saberes, mujeres sabias, con saberes que no eran dominados por lo que nacía como un conocimiento. Recién en el siglo XV surgen las universidades, así que el saber médico era un saber que había en los conventos, pero que luego no traspasa a la sociedad hasta no conformarse las universidades, y las universidades prohíben el ingreso de las mujeres. Y la última disciplina en adquirir características universitarias recién en el siglo XVII es la obstetricia, porque se consideraba que las mujeres eran cuerpos impuros, indignos, por lo tanto los médicos no tocaban el cuerpo de las mujeres, sino que los médicos daban una indicación y otras mujeres tocaban el cuerpo de las mujeres. Y eran parteras y eran muchas veces mujeres llamadas brujas, las que atendían los partos, pero atendían también la anticoncepción, los abortos, eran las que tenían el conocimiento sobre la reproducción humana. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XV? Cuando esas mujeres, ese colectivo de mujeres con saberes, con autonomía, etcétera, pone en riesgo el orden social. No es solamente que, pero ese orden social impuesto, ¿no? No un orden social elegido. ¿Por qué digo que era impuesto y no elegido? Porque ese eslogan de la ciudadanía maravilloso que mencioné al comienzo se comienza a depurar. Es decir,
quienes establecen esa idea del contrato social para acordar la ciudadanía dicen, bueno, las personas nos reunimos y nos reconocemos como personas con derechos. Fundamentalmente el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Este derecho es el derecho fundamental, junto con el derecho a la vida, sobre el que se basa el Estado moderno. Quien tiene una tierra tiene que saber que el límite es este y reconocerle que de ese límite para el otro lado la tierra es de otro sujeto. Entonces, la manera de acordar que no va a haber guerras por extender ese límite es que vos y yo, dueños de la tierra, nos ponemos de acuerdo, vos y él, porque en realidad nosotras no éramos dueñas de la tierra, todavía no lo somos. Quiero decir que en la actualidad, pasado ya muchos siglos del Estado moderno y de este sistema capitalista, las mujeres solo somos dueñas del 2% de la propiedad de la tierra y de los medios de producción. Los varones, como género, son dueños del 98% de los medios de producción y la tierra. Es decir, que cuando hablemos de igualdad pensemos en esta materialidad que obstruye cualquier idea de igualdad. No se trata de lograr lugares en una empresa, claramente. Se trata de distribuir de otra manera lo que hay, empezando por la tierra. Entonces, ¿cuál es ese pacto de la modernidad? Ese pacto de la modernidad dice, el contrato social significa aceptar ciertos valores universales, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida. Ahora, ¿todos somos capaces de comprender en qué consisten los valores universales? Y ahí viene el disciplinamiento. Las personas que son mujeres no pueden, porque no son capaces de racionalidad. ¿Quién dice que las mujeres no son racionales? La ciencia. ¿Quiénes conformaron la ciencia moderna? Un grupo de varones blancos ricos. Armaron este modo de conocimiento que impusieron como universal, porque cualquiera de ellos podía corroborar lo que otro decía. Pero al que ya, digamos, desde mediados del siglo XX se acusa de muchos sesgos por no haber incluido otras subjetividades. Pero por lo pronto, esa ciencia patriarcal dice las mujeres no son capaces de ciudadanía porque son irracionales. Media humanidad queda fuera del contrato social. Pero también dicen hombres blancos, europeos, los negros y los indígenas tampoco tienen racionalidad, tienen ese pensamiento mítico de pensar que la naturaleza, que no hay objetividad, no hay distancia con la naturaleza, se supone que hay una integración con la naturaleza, les hablan a los árboles, como me dijo espantado una vez un diputado en la legislatura de la ciudad cuando intenté que hubiera la cesión de un lugar de cultura de la ciudad para un centro cultural afro, me dijo, pero esas personas les hablan a los árboles, como si fuera no sé, un acto salvaje, ¿no? Bueno, esta idea que sobrevive en nuestra concepción androcéntrica, en nuestra concepción patriarcal, era la idea de que entonces indígenas y negros tenían un pensamiento mítico, tenían un lenguaje metafórico, tenían esta unión con la naturaleza, por lo tanto no tenían capacidad de abstracción. Y entonces no podían entender valores abstractos y entonces no podían hacer un contrato. Los niños y las niñas tampoco, por supuesto. Y quienes no tenían propiedad privada no tenían nada que pactar, porque el derecho fundamental era la vida humana y la propiedad privada, así que los pobres tampoco. Entonces, ¿quiénes eran los ciudadanos? En Grecia eran quienes tenían todo el poder. En esa relación amo-esclavo era el amo, que era blanco y rico, adulto y varón. En el caso de la modernidad, ¿quién queda como sujeto de ciudadanía? El varón, porque las mujeres no podían hacer el contrato, rico, porque los pobres no podían hacer el contrato, blanco, porque negros e indígenas no podían hacer el contrato, adulto, porque los niños no podían por inmadurez tampoco hacer ese contrato de ciudadanía. Entonces, ciudadano, esta ciudadanía universal que dice todos nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, era para poquísimos sujetos. En particular no era para las mujeres, pero tampoco era para un montón de varones subalternizados. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. El patriarcado se une al capitalismo para imponer un modelo de ciudadanía de un varón blanco, adulto, propietario, capaz, heterosexual, educado en las universidades, etcétera, que son los que concentran el poder en todas partes,
Y todas las mujeres, pero muchos varones, por ser pobres, por ser negros, por ser indígenas, por ser niños o niñas, adolescentes, por ser homosexuales, por no ser cisgénero, todos por ser analfabetos, por muchísimas condiciones de vida que tienen que ver con cosas que no se eligieron, tienen que ver con lo que en ética se llama la lotería social. Es decir, nacer mujer o varón no es algo que elegimos. Ser blanco o negro, ser indígena o ser europeo, no es algo que elegimos. Es una condición que tiene que ver con la lotería social. Nos tocó este lugar corporal. Ahora, el valor de ese lugar corporal, la jerarquización, la relación de dominio, el privilegio de unos sobre otros, es una construcción política. Entonces, la ciudadanía quedó restringida a ese conjunto de sujetos, a ese conjunto que no son todos varones, pero no son todos los varones. Y esa es una diferencia que me parece muy importante para que comprendamos por qué se han hecho alianzas entre el feminismo y muchos otros movimientos sociales, porque el feminismo es el que denuncia, es el que hace la crítica más profunda a la política, que es el que denuncia las opresiones basadas en los cuerpos, basadas en las corporalidades. Pero el cuerpo no es solo su sexo, el cuerpo es todas estas otras relaciones de poder. Las corporalidades, las maneras en que encarnamos nuestras identidades tienen que ver con género, con clase, con etnia, con edad, con color de piel, y con discapacidad, con sexualidad, con muchísimas otras condiciones que van creando jerarquías sociales superpuestas. Por eso hablamos de interseccionalidad. Cada uno de nosotros es una intersección de muchas formas de opresión y que generan situaciones complejas de poder. No simplifiquemos pensando que el feminismo es una guerra de las mujeres contra los varones, porque no es así. Es una distorsión que le conviene a ciertas mentalidades para imponer cierto tipo de principios. Entre otros, para proponerle a los varones la expectativa de que si son varones van a tener poder. Y eso no es cierto, porque las mujeres somos muy conscientes de que por ser mujeres no vamos a tener poder y tenemos que luchar por él. Pero la promesa a los varones de que si encarnan la masculinidad van a tener poder, no se cumple. Pero es una ficción muy útil para oprimir a las mujeres como colectivo y para generar esa expectativa de que nos va a tocar porque somos varones. ¿Dónde les toca a los varones la situación de poder? No en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado, oprimiendo a las mujeres y muchas veces con situaciones de violencia hacia mujeres y hacia niños y niñas que se expresan en una patrimonialidad, una concepción de vínculo que es mi mujer, mis hijos me pertenecen como un patrimonio, como algo material que me pertenece y que si pretende ser autónoma, pretende irse, pretende tener una relación elegida con otra persona o pretende finalizar la relación, va a generar una enorme violencia para sostener esa propiedad. Muchos de los indicadores de violencia tienen que ver con ese gesto presuntamente autónomo de las mujeres de decir, termino esta relación, me voy de casa o inicio otra relación, aún habiendo terminado la anterior, voy a iniciar una relación nueva con otra pareja. Todo eso se considera que es una pérdida de la patrimonialidad para ese tipo de mentalidad masculina que privilegia la masculinidad, no reconoce la autonomía de las mujeres, no reconoce la autonomía progresiva de los niños y las niñas, y pretende sostener su propiedad. Entonces, hay mucho que revisar en este ámbito de lo privado, de lo doméstico, pero ahora estamos en el delito que tiene que ver fundamentalmente con lo público. En este pasaje, entonces, que era un pseudo pasaje, porque íbamos a salir de esa relación natural para ir a una relación política de ciudadanía, pero resulta que eran unos muy poquitos privilegiados los que iban a llegar a la ciudadanía. Pero yo tengo que generar el disciplinamiento de todos los demás para que ese pequeño conjunto siga teniendo poder, el mismo que antes. Varones blancos, adultos, propietarios, capaces, educados. El mismo grupo de poder que antes, pero ahora con otro contexto, el contractualismo, otro contexto ideológico, y las mujeres resultan peligrosas como individuos por no atenerse al estereotipo y como comunidad, como género, porque rompen este disciplinamiento de todas las mujeres a lo privado. Un disciplinamiento que es doble. Una politóloga feminista, Carol Pateman, dice, antes de hacer el contrato social, esos varones poderosos hicieron un contrato sexual. ¿En qué consiste el contrato sexual?
en prometerle a cada varón que va a tener como propiedad una mujer. Propiedad patrimonial, ¿eh? Esa es tu mujer. Y los otros varones reconocen ese pacto, y si es la mujer de otro, hay un pacto masculino, todavía sobrevive, en algunos casos, bueno, siempre está Icardi, ¿no? Pero todavía sobrevive ese pacto masculino de es la mujer de otro, hay otro propietario, no voy a invadir la tierra y no voy a invadir la propiedad de ese varón sobre esa mujer. Y dice algo más ese pacto sexual. Dice, y hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, hay una mujer que es mujer privada, individual, pero hay un conjunto de mujeres que son mujeres públicas. ¿Qué quiere decir que son mujeres públicas? Que ellas sí van a estar en el ámbito público, pero donde están en el ámbito público son apropiables colectivamente por cualquier varón. Esa es la prostitución. Esa es la prostitución, es una prerrogativa para los varones de disponer colectivamente de esos cuerpos que se interpretan como apropiables porque están en el ámbito público. ¿Cómo es la educación? Me encantaría que en algunas tardes de mate, en la cooperativa Liberté, reflexionen y después nos cuenten cómo ha sido la educación emocional como varones para distinguir aquel cuerpo que es apropiable y el que no lo es. ¿Cómo a primera vista se determina esa mujer es apropiable? Y cómo muchas veces con esa interpretación tiene que ver no solamente la generación de una relación de prostitución, sino muchas veces la agresión sexual de distinta índole, a veces aparentemente inocente, como puede ser el acoso callejero, la violación. ¿Cómo es que se produce ese código de lectura sobre los cuerpos de las mujeres acerca de cuál es apropiable y cuál no? Y ese código de lectura lo tiene la justicia también. Cuando una mujer va a denunciar una agresión sexual y le preguntan cómo estaba vestida, qué hora era, si había hablado con el agresor, si había tomado una copa con el agresor, si había subido al auto del agresor, porque todos esos gestos son leídos no solamente por el agresor, sino también por el juez, con su mentalidad patriarcal y androcéntrica, como rasgos de que esa mujer no estaba con su cartel de no apropiable suficientemente visible. Ella levantó esa barrera que ella tiene obligación de poner de lectura de su cuerpo como un cuerpo apropiable, porque una vez que el varón lee ese cuerpo como apropiable, no puede manejar su sexualidad. Es decir, hay dos presunciones, que el gesto de limitación lo tenemos que dar las mujeres y que un varón no puede limitar su sexualidad. Todo lo que se mueve y está a 37 grados, o sea, está vivo, es un blanco sexual. Entonces él no puede poner límites. El límite lo tenemos que poner nosotras. Esa lectura de que somos culpables de las propias agresiones porque no hemos hecho lo suficiente para poner, no hemos sido suficientemente explícitas, es una lectura que también hace la justicia. Así que es una justicia androcéntrica y patriarcal también en su manera de considerar apropiables dentro de este pacto sexual los cuerpos de las mujeres. Castigar a una mujer que es mala víctima porque, como he leído muchos fallos judiciales, en Santiago del Estero un hombre mata a la mujer y su argumento es que hacía 3 meses que no le hacía la comida ni le planchaba la camisa. Entonces el juez consideró que eso era muy humillante porque él se había visto sometido como varón a tener que hacer tareas domésticas y justificó un estado de emoción violenta para que él matara a su mujer y bajarle la pena. Porque esa era una mala víctima porque no cumplía las tareas domésticas. Esto está plagado de resoluciones de esta índole. Entonces, esa lectura no es una lectura que es una lectura poco erudita, de personas que no están educadas, no, esa es la lectura que patriarcal y misógina y androcéntrica que la propia justicia tiene sobre los roles que varones y mujeres tienen que desempeñar. Volviendo a la cuestión de esta bisagra entre la antigüedad y la modernidad, las brujas ponían en riesgo como mujeres individuales el modelo de mujer que se trataba de imponer, y como colectivo de mujeres ese disciplinamiento que se necesitaba socialmente para que todo lo público, el saber, la economía y sobre todo se garantizara que los estados podían manejar la reproducción humana, porque después de guerras y de pestes que había visto enormes en la
durante todo el periodo medieval, en la modernidad eran necesarios. Los soldados eran necesarios, los campesinos y eran necesarios los obreros para sostener este sistema naciente. Y la fábrica de obreros, soldados y campesinos son los úteros de las mujeres. Entonces, de las mujeres y de las personas que son capaces de gestar, tengan la identidad que tengan. Entonces, se persiguió principalmente a las brujas porque ellas manejaban la salud reproductiva. ¿Qué se hace en la iglesia? Se hace justamente por el nacimiento de la imprenta, se hace un manual que se llama Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un manual que enseña cómo reconocer una bruja, dónde encontramos las brujas, qué peligro significan las brujas, cómo detenerlas, cómo interrogarlas, cómo demostrar su culpabilidad, cómo encerrarlas y qué hacer luego con ellas. Por eso es que Raúl Zaffaroni, un criminalista muy importante, dice el Maleum Maleficarum, y en general todo este episodio que duró 3 siglos de la persecución de las brujas, es el primer manual de derecho penal de autor. Es el primer, ustedes saben que hay un derecho penal inclinado a castigar las acciones y otro derecho penal inclinado a castigar a los individuos por lo que ellos significan como sujetos peligrosos. Nos interesa ver cómo se construye un sujeto peligroso porque ese individuo va a ser penalizado esté donde esté y haga lo que haga, porque como sujeto es peligroso. Las brujas eran un sujeto peligroso. No era lo que hacían solamente, lo que hacían era el argumento para poder sacar de la sociedad esos sujetos que disolvían el tipo de unidad que se proponía económica y política en ese momento. ¿Cómo reconocer las brujas? Las brujas eran reconocibles porque eran viejas. Acá viene la cuestión de la propiedad de la tierra. Eran mujeres viudas que se quedaban viviendo en sus casas, en sus tierras, y por lo tanto se pretendía recuperar esas tierras. Entonces eran mujeres viejas, solas, que vivían en general en ámbitos rurales, que manejaban saberes vinculados con los partos, y el Maleus Maleficarum dice explícitamente las más peligrosas son las parteras. Un tipo de saber que tardó siglos el patriarcado en tomar para sí mismo, ¿no? A través de las universidades, de la obstetricia, etc. Ese disciplinamiento se hizo siglos después, esa apropiación. Quienes atendían los partos eran las mujeres, y esto era muy desesperante, porque esas mujeres tenían poder sobre eso que se necesitaba tanto, que era la población. Había una cuestión demográfica, que era un problema de Estado, y las mujeres se interponían en esa voluntad demográfica del Estado, privilegiando las voluntades individuales de las mujeres, poderles dar hierbas abortivas o poder legitimar esos nacimientos. Entonces, ¿cuál era la manera de hacer visible esto? Se decía que esas mujeres muchas veces al sacar el bebé lo levantaban, y esto quería decir ofrecerlo al demonio. No es que sacaban el bebé de la vagina, del canal de parto, y lo levantaban para cortarle el cordón, sino que eso era una ofrenda al demonio. Si el bebé moría, esto era porque ellas habían matado ese bebé en un gesto. El infanticidio era además bastante común, no es que no pudiera ocurrir, pero porque muchas veces no había acceso al aborto. Entonces, durante siglos el infanticidio fue también una manera de control de la natalidad. Cuando no se podía impedir el embarazo o interrumpirlo, lo que se hacía es eliminar ese niño cuando nacía. Y en muchas comunidades hay creencias vinculadas con estos nacimientos en los cuales ese bebé va a ser un bebé que es un hijo solamente cuando esa madre lo levanta y lo toma como propio, no cuando nace como un ser vivo, porque como ser vivo todavía no existe el vínculo. El vínculo es un vínculo que se establece, no biológicamente, sino mediante cierto tipo de rituales con la madre y con la comunidad, ¿no? Entonces, la cuestión del nacimiento era muy importante. Otro aspecto era que, como dije, esas mujeres estaban vinculadas muchas veces con áreas rurales, con ritos agrarios, y entonces se reunían, había una diosa previa incluso al cristianismo, que era la diosa Diana, se llamaba como yo, tengo un nombre muy herético yo,
les dio mucho trabajo ponerme el nombre que tengo porque no estaba en el santoral, y durante muchas décadas en este país solo se podían poner nombres que estuvieran en el santoral. Y esta señora Diana no era muy amiga de la iglesia, porque era la diosa de la casa, la diosa de la naturaleza, y entonces justamente por ser la diosa de la naturaleza es que le hacían rituales que tenían que ver con estas reuniones, estas fiestas agrarias, que iban en contra del tipo de festividades que tenía la propia Iglesia Católica, porque eran las festividades ligadas a la vida rural, a la vida agraria. Entonces, esas mujeres eran muchas veces era la diosa de la luna y era también la diosa de la fertilidad. Entonces, ¿qué se decía de las brujas? Se decía que tenían una invocación al demonio para manejar la fertilidad, y esto implicaba permitir o impedir que las mujeres tuvieran hijos. Era todo el manejo de la salud sexual y reproductiva, pero también se las acusaba de la fertilidad de los campos, la fertilidad de los animales y la fertilidad de los varones. Es decir, si una mujer no tenía hijos, esa infertilidad de la mujer, pero también del varón que tenía sexo con esa mujer, era acusada una bruja. Si el campo se secaba, era acusada la bruja. Si los animales no parían, era acusada la bruja. Es decir, había mujeres que se suponía que con su poder podían establecer barreras relacionadas con la fertilidad mucho más allá de los seres humanos. Hay algunas anécdotas en el Malleus Maleficarum de curas, de sacerdotes de distintos pueblos que cuentan cómo ocurrieron las brujerías en su pueblo y por qué, como ejemplos de este poder de las brujas sobre la fertilidad. La fertilidad, insisto, más allá de la fertilidad humana. Y entonces, ¿cuál era la manera de resolverlo? Pedirle a la bruja que lo resolviera. Pedirle a la bruja que el campo volviera a dar cereales, pedirle que las vacas volvieran a parir y tuvieran leche, porque se suponía que con su poder ellas habían impedido eso. Esto le daba un poder enorme a las brujas, que no era el poder de la iglesia, obviamente, ni tampoco era el poder del dueño de la tierra, porque el dueño de la tierra era dueño de la tierra, pero que allí creciera o no creciera, las vacas parieran o no parieran, no era algo que él pudiera manejar. Podían manejar que sus campesinos trataran de sacarle el mayor provecho posible, pero no podían manejar que la fertilidad. Hay una anécdota muy divertida que dice que una de las cosas de las que se acusaban las brujas era de hacer desaparecer los genitales de los varones. Desaparecían. Y entonces había que pedirle a las brujas que los restituyeran. Entonces va un hombre a la iglesia, muy desesperado, a decirle a este cura, que cuenta la anécdota, que le habían desaparecido los genitales. Entonces el cura trata de hacer una comprobación táctil, visual y táctil, acerca de si los genitales estaban. Y comprueba que efectivamente habían desaparecido los genitales de este hombre. Es decir, el cura era testigo de que a este hombre le habían desaparecido los genitales. Y el cura le dice que él no puede hacer nada y tiene que volver a ir a ver a la bruja que le hizo desaparecer los genitales y pedirle que se los restituya. Entonces el hombre va a ver a la bruja y le pide que le restituya sus genitales, y la bruja le dice que sus genitales están en lo alto de un árbol, junto con muchos otros genitales que hizo desaparecer en ese pueblo. Entonces tiene que subir al árbol, que hay un nido muy grande, que parece un nido como si fuera de aves de rapiña, que es un nido muy grande, y que ahí están los genitales, y que tiene que él mismo recuperar sus genitales. Entonces él trepa con mucha dificultad al árbol, ve el nido, y ve que hay genitales con alitas, ¿no? Como si fueran pichones, pero en realidad son genitales con alitas, que están moviéndose dentro del nido. Entonces le pregunta a la bruja si se puede llevar el más grande. Y la bruja le dice que no, porque ese es del obispo. Este es el cuento que cuenta el sacerdote, ¿no? Dejando a la iglesia en alta estima con respecto a lo que aparece y desaparece. Entonces se las culpaba de múltiples cosas, de la muerte de los niños recién nacidos, de la esterilidad de las personas, pero también de los campos, de los animales, y se las culpa
también de un tipo de rituales en los cuales se establecen sus pactos con el diablo, que son los llamados aquelarres. Los aquelarres eran esas fiestas, que eran fiestas que estaban emparentadas, fíjense, con el carnaval, con los ritos agrarios por un lado, pero también con el carnaval. El carnaval es una fiesta pagana, muy perseguida por la iglesia. El carnaval es una fiesta de conversión, es decir, que las cosas se ridiculiza la vida cotidiana poniéndolas al revés. Por ejemplo, los varones se visten de mujeres y las mujeres se visten de varones, los amos se visten de esclavos, los esclavos se visten de amos y ridiculizan esos papeles, que eso es como un exorcismo de lo que después van a tener que tolerar todo el año. Es una reversión de las relaciones de poder. Muchas travestis cuentan todavía hoy en día que tenían que ocultar su condición travesti, que el único momento donde podían ser libres era en carnaval, donde podían entonces vestirse con la ropa que quisieran, y esos 3 días de carnaval eran días de absoluta libertad. Todavía ahora hay testimonios, ustedes pueden buscarlos. Mi gran compañera de trabajo fue Loana Berkins durante más de 20 años, y ella me acercó a todos estos testimonios y a todos estos relatos vinculados. Ella era salteña, así que el carnaval en Salta es casi fiesta sagrada. Acá hay salteñas también. Entonces, bueno, el carnaval era una fiesta tan importante como la procesión de la Virgen y el Señor del Milagro, ¿no? A la cual Loana iba todos los años también. Porque ella era muy católica y era del Partido Comunista. Y ambos sectores, tanto su cura confesor como Patricio Echegaray en el Partido Comunista, toleraban su doble vínculo. Loana era salteña, efectivamente. Bueno, lo que observaban como conversión lo describían diciendo que era un acto demoníaco donde bailaban al revés, es decir, que en lugar de avanzar iban hacia atrás, donde mancillaban la hostia, es decir, que parte del ritual consistía en que algunos de las brujas llevara una hostia y se la ofreciera al demonio y la pisoteara, y de una manera, algo que era consagrado, transformarlo en algo humillado. Había desenfreno sexual. Todo esto, que tenía que ver en parte con la fiesta del carnaval, también era considerado como parte de esa descripción del aquelarre. Y se decía que al aquelarre viajaban las brujas sobre animales demoníacos o sobre escobas, de ahí la representación de la bruja con una escoba, ¿no? Sobre escobas que eran untadas con una sustancia que se piensa que en realidad las brujas ponían unas sustancias que les daban una condición alucinógena, que esto era parte del ritual, y por eso la idea de montar una escoba era la idea de tener contacto con esta sustancia alucinógena, y supuestamente volaban, pero no era un vuelo físico, era un vuelo que podía ser de otra índole, volaban a estos rituales de sexo desenfrenado, de conversión de los roles, etcétera, de las que se los acusaban. Punto 1, reconocer la bruja. Punto 2, cómo detener a la bruja. Para detenerla tenían que tener testigos. Ahora, ¿quiénes iban a ser testigos? Y entonces acá el manual establecía lo siguiente. Cualquiera podía ser testigo para detener a la bruja, ni siquiera tenía que dar su nombre. Podían ser testigos personas que no podían ser testigos en ningún otro tipo de causa, por ejemplo, personas que eran delincuentes o personas que estaban consideradas locas. O sea, quien no podía ser testigo en otro tipo de causas, acá sí podía ser testigos. Los testigos solo se consideraban si eran en contra de la bruja, testigos a favor no se podía poner. La bruja ignoraba de qué se la acusaba y quiénes eran los testigos, no lo sabía. Solamente la confrontaban con un tribunal, el tribunal de la Inquisición. Justamente la Inquisición se crea como tribunal para juzgar a los herejes, a los impíos. Las brujas eran consideradas como una parte de la herejía. Los varones en general eran condenados por herejía, por tener otros rituales, pero las mujeres porque se las consideraba brujas. Se calculan unos 9 millones de personas asesinadas en esta persecución de las brujas durante estos 3 siglos. Y lo que se hacía entonces era, fíjense, un sistema penal de autor
donde el procedimiento penal, porque no es solamente el sistema de selección, sino también el sistema de procedimiento penal, era un sistema tal que no tenía salvación. Luego se la sometía a pruebas. ¿Cuáles eran esas pruebas? Los interrogatorios, la tortura, donde si no resistía a la tortura, confesaba lo que sea. Y si resistía a la tortura, se consideraba que era culpable porque era el demonio el que le daba esa resistencia al dolor y por lo tanto eso era una prueba de que era bruja. Entonces, lo que se trataba de obtener en la Inquisición era la confesión. Ese era el modo de obtener la prueba. La prueba era la confesión. El mecanismo para obtener la confesión era la tortura. Porque entonces la persona confesaba y ahí quedaba la prueba establecida. Si no confesaba y si resistía a la tortura, era una prueba más de culpabilidad. Uno de los mecanismos para poner a prueba era tirar a la mujer con piedras, tirarla al agua. Si no se hundía, es porque el demonio la protegía y era una prueba de culpabilidad. Si se hundía, era inocente, pero se había hundido y se moría igual. Es decir, que no había salvación. Quiero que veamos esto porque era un modo de poner a prueba que no hacía que el sujeto pudiera mostrar su inocencia. No había camino para mostrar la inocencia, solo había caminos para que eso que previamente se seleccionó fuera demostrada la culpabilidad. Y si finalmente había una confesión, entonces la penalidad era la pena de muerte, pero ahí, fíjense qué interesante. Quienes habían torturado, manipulado, establecido esa confesión, se lo daban al tribunal ordinario, lo que se llamaba el tribunal seglar, no el tribunal religioso era el de la Inquisición, pero entonces les daba a aquellos que habían mostrado, aquella bruja que se había demostrado su culpabilidad, se lo daban al tribunal ordinario para que la pena la aplicara el tribunal ordinario. Por eso todavía ahora la Iglesia sigue diciendo que ellos no asesinaron brujas, porque ellos lo que hacían es todo este procedimiento y luego dárselo a la justicia ordinaria. Entonces, lo que ocurría es que esas brujas podían tener, en general no lo tenían, podían tener un abogado defensor, pero ¿qué ocurría con ese abogado defensor? Iba a ser acusado de cómplice de brujería y podía ser sometido por la Inquisición al mismo tratamiento. Entonces nadie quería defender a una bruja, porque podía ser sometido al mismo tipo de tratamiento, y de hecho hubo muchos casos en que esto ocurrió. Entonces, no había posibilidad de defensa. Si había una defensa, como suele ser, muchos defensores y defensoras, sobre todo defensores y defensoras públicos, que dicen voy a defender con cierto tipo de criterio que trata de mostrar esta persecución sistemática con un criterio de autor, esta selectividad del sistema penal, explicitarla, mostrar por qué las personas son conducidas a un callejón sin salida que los conduce, en ese caso, a la muerte, en el mejor de los casos a la cárcel, pero en ese caso a la muerte. ¿Por qué hay un camino ya preestablecido que conduce de esa manera? Ese defensor también va a ser acusado de delitos ideológicos, de poner en riesgo el sistema, etcétera, etcétera, como sujeto peligroso y como sujeto que de manera comunitaria pone en riesgo a toda la sociedad. Solo quiero decir que este ejemplo de sistema penal de autor fue el ejemplo luego para el establecimiento de los códigos penales y de los códigos de procedimiento penal, que es algo que continúa, que lo sufrimos las mujeres en ese momento, pero insisto en que el sistema patriarcal no solo afecta a las mujeres, es un sistema que va a afectar interseccionalmente a muchos varones también, y a las mujeres doblemente cuando comparten con esos varones el no ser blancas, el no ser ricas, el no ser educadas, el no ser burguesas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar que esos sistemas son sistemas donde es necesario que el feminismo haga otras alianzas, un feminismo interseccional se compromete con otras alianzas, y es necesario que tomemos conciencia de que cuando hablamos de este tipo de profundidad que hay en el establecimiento de relaciones de poder basadas en las corporalidades de los sujetos, señalar esa profundidad es algo que nos permite denunciar muchos otros modos de opresión, además de la opresión de género. Quiero decir, en relación con lo que yo había prometido hoy era hablar de cómo se construye
un sujeto peligroso, cómo el sistema va a construir ese sujeto describiéndolo, permitiendo que se lo reconozca y condenándolo de antemano a un procedimiento que solo puede acabar en su exterminio o en su separación de la sociedad a través del encierro. El sistema de selectividad penal que hay, porque no es a cualquier sujeto, sino a sujetos previamente establecidos por alguno de estos órdenes de opresión que la sociedad ha impuesto para preservar un sistema de poder, que es un sistema de poder androcéntrico, donde siempre son los mismos sujetos los que sostienen el poder. ¿Y cómo ese poder es patriarcal? Es patriarcal porque muchos sistemas revolucionarios han puesto de manifiesto el antirracismo, poner cómo el racismo era un sistema de opresión, las luchas clasistas, mostrar cómo la clase es un sistema de opresión. Efectivamente, clase y raza son sistemas de opresión, pero ambos están atravesados por una opresión de género. El hombre negro oprime a la mujer negra, el hombre indígena oprime a la mujer indígena, el hombre burgués oprime a la mujer burguesa, el hombre obrero oprime a la mujer obrera. Tenemos necesariamente que incluir la opresión de género dentro de esta enorme magnitud. Primero, porque el patriarcado es previo al capitalismo. Se expresa en el capitalismo y en el colonialismo de manera mucho más salvaje, pero es previo y es subsistente a todos los sistemas de poder. Entonces, pensemos de esta manera compleja el sistema de poder, dialoguemos con el feminismo en esta incorporación de la cuestión de género como una cuestión que enlaza transversalmente todas las otras relaciones de poder. Y pensemos cómo el feminismo ha propuesto una ética diferente a la ética de la justicia, a la idea de que hay valores abstractos que van a regir las vidas de las personas, pero resulta que esos valores abstractos solo son interpretados por un conjunto de sujetos privilegiados, porque los demás no podemos interpretarlos, y se van a imponer a las personas por un sistema legal y un sistema judicial que tiene las mismas características de poder. Entonces, esa ética de la justicia, esa idea de que son ideales abstractos que deben encarnarse, pero con esta mediación de sujetos poderosos, va a ser criticada y va a ser establecida otra posibilidad de establecer nexos éticos, que es la ética del cuidado. ¿Qué propone la ética del cuidado? Que el vínculo no es un vínculo de un individuo con una idea abstracta de valores, sino que el vínculo es de una comunidad. Siempre los sujetos cuando nacemos ya insertos en una comunidad. No nacemos aislados. Nacemos en un entramado que nos condiciona además. Nacemos en un país determinado, en un momento histórico que puede ser un momento de paz o un momento de guerra, en un sistema económico que puede ser un sistema rico y que permite prosperidad y evolución, un sistema absolutamente pobre, o un sistema que mantenga una economía por fuera de los modos de leer la economía que tiene el capitalismo. Yo recuerdo a Amartya Sen, que obtuvo el Premio Nobel de Economía, un filósofo y economista maravilloso, feminista también, porque además está casado con una feminista que seguramente han dialogado mucho sobre este tema. Amartya Sen decía, cuando ganó el Premio Nobel, él es de la India, y decía, desde el punto de vista de la economía tradicional, la India no podría existir, porque los parámetros de evolución de la economía son un solo modelo de desarrollo. Fíjense que se habla de economías desarrolladas, economías en vías de desarrollo, economías subdesarrolladas, como si hubiera un solo camino posible, y quien no es Estados Unidos o Europa está en vías de, es algo inferior en la misma ruta, como si no hubiera otras posibilidades. Y Amartya Sen dice, desde la economía tradicional, la India no debería existir, pero la India existe hace milenios. Entonces, hay otras economías. ¿Dónde nacemos? ¿En qué condiciones materiales? ¿En qué condiciones corporales? Nacer varones, mujeres, tener una discapacidad, tener un entorno familiar, tener abandono del entorno familiar. Todas esas condiciones, que son condiciones, tener una comunidad que nos abraza, que nos incluye, o tener una comunidad que nos discrimina y nos excluye. Todas estas condiciones son condiciones comunitarias que condicionan nuestro lugar en la sociedad. No es un individuo con un valor abstracto, es la comunidad y nuestros vínculos, nuestros nexos dentro de esa comunidad. Nos definimos por esos vínculos y nos vinculamos con los otros sujetos, no mediante un individuo aislado con otro individuo aislado, hace un contrato y ahora forman una sociedad, sino que lo que se propone es una
ética que tiene que ver con comprender al otro sujeto como un semejante, mediante la empatía, mediante la comprensión de cuál es el lugar de la diferencia de ese otro sujeto. No es idéntico a mí, es otro sujeto, pero es un sujeto con derechos, con el que tengo que, en todo caso, ponerme en su lugar para comprenderlo, y con un compromiso de ética del cuidado. Es decir, la virtud ya no es el valor de comprensión abstracta de esos valores morales, sino que la virtud es la empatía y el ponerse en el lugar del otro, la comprensión amorosa, incluyente de los otros, las otras y les otros, y el valor que se establece es el valor de cuidado. El valor de cuidado implica una ética de la responsabilidad. Soy responsable, no soy un individuo que si se atiene a la norma, entonces nada de lo demás me incumbe, yo estoy haciendo las cosas bien. Sino que somos responsables dentro de ese entramado, dentro de esos vínculos, por el modo en que toda la comunidad se desarrolla. Esto es algo que tiene mucho que ver además con el pensamiento de los pueblos originarios. Este viernes, ayer, en las 12, hay una nota muy hermosa sobre lo que se llama feminismos de la Via Yala, los feminismos de las comunidades originarias, donde Lolita Chávez, que es una mujer maya de Guatemala, dice, el modo en que practicamos la salud dentro de nuestra comunidad es que si la comunidad está bien, yo estoy bien, y si yo estoy bien, la comunidad está bien. Es decir, no se separa la salud individual de la salud comunitaria. Entonces, no es que si como individuo me pasa algo en mi salud, voy individualmente a un lugar de ricos, a una clínica privada, porque de esa manera voy a obtener la mejor atención, y no soy responsable por el contexto de acceso a la salud que toda la comunidad tiene. Estos privilegios individuales que los vemos porque convivimos con ellos, incluso los vemos en nuestra clase gobernante, y hablo de clase porque hay una cuestión de clase también, estos privilegios dañan la salud comunitaria. Entonces, si la comunidad está bien, yo voy a estar bien, si yo estoy bien, la comunidad va a estar bien, me sano para poder convivir con esta comunidad, me sano para establecer desde mi salud también este vínculo comunitario. Entonces, es una concepción del cuidado que tiene que ver con la comunidad y no solo con el individuo, es una concepción de la responsabilidad que hace que nadie se salve solo. No es posible, porque solo, o sola, o sole, no puedo establecer el tipo de vínculos necesarios para que toda la comunidad obtenga ese estado de bienestar. Pongo el ejemplo de salud porque es un ejemplo que impacta mucho, pero podríamos buscar algunos otros. Y lo último a lo que me voy a referir es que cuando hay un conflicto dentro de ese orden social, cuando alguien le produce un daño a otra persona, los modos de reparar ese daño tampoco son universales y abstractos. En primer lugar, porque hay una enorme impunidad. Entonces vemos que algunos pagan sus daños y otros no pagan sus daños. Cuando se hace, volviendo a esa teoría del contrato social, cuando se hace el contrato tiene dos partes. Una parte de cómo se construye la sociedad, que es reconociendo al otro como un sujeto con derechos, y otra parte que es cómo se construye el poder. Hasta ese momento, hasta la modernidad, el poder era hereditario, era por herencia de sangre o por herencia divina. Entonces nadie discutía quién tenía poder, porque ese poder era un poder hereditario y los que nacían sin poder no lo iban a tener y los que nacían con poder lo iban a seguir teniendo. Era algo propio de ese orden natural. Parte de la Revolución Francesa, parte de esta revolución de ideas y de esto todos nacen libres e iguales, es no hay ninguno que tenga poder porque está privilegiado. Quien vaya a tener poder surge del consenso de toda esta asamblea de ciudadanos. Vamos a elegir quién ejerce el poder. Es decir, que el pacto es un pacto que establece sociedad, un pacto horizontal que establece sociedad, pero también un parto vertical. Hay parto vertical, pero no íbamos a hablar de eso hoy. Un pacto vertical que le cede poder a uno más de los que están en ese horizonte ciudadano de igualdad. Uno de los ciudadanos iguales va a ser, va a ser investido de poder. ¿Qué contrato hace? El contrato social horizontal es un contrato de reconocimiento de poder de unos con otros. El contrato vertical es un contrato de poder y por lo tanto no es solamente
igual que el contrato de reconocimiento de derechos. ¿Por qué le damos a alguien poder? Para que vigile el cumplimiento del contrato social, para que vigile que en este reconocimiento de sujetos de derechos de unos a otros, todos cumplen su obligación y todos respetan el derecho del otro. O sea que la igualdad se sostiene. ¿Y qué se le pide a ese sujeto al que se le da poder? Se le pide que cumpla el contrato, porque él va a vigilar el contrato de los demás, pero a él no lo van a vigilar. Está por encima del contrato, por lo tanto él tiene que cumplir el contrato. Si no cumple el contrato, hay corrupción. No está cumpliendo lo que corresponde. Que vigile el cumplimiento del contrato. O sea, no te dimos el poder para que te la pases de fiesta. Vos tenés que controlar que los sujetos que están en la sociedad cumplan el contrato. Porque si no vigila el cumplimiento del contrato, hay anomia, hay desorden social. Cada cual hace lo que quiere. Y que sancione el incumplimiento del contrato. Porque si no hay sanción del incumplimiento del contrato, hay impunidad. Entonces, si hay un orden social donde no se cumple ese pacto de manera voluntaria, sino que hay sujetos que no cumplen el pacto y entonces desarman ese orden social, desarman el sentido de haber formado una sociedad que era un contrato de respeto por los derechos, si ese orden social está en riesgo porque los sujetos no cumplen su función de respeto del derecho del resto, entonces está el poder para cumplir el contrato, para vigilar el cumplimiento del contrato y para sancionar el incumplimiento del contrato. Si no, esto no ocurre, hay corrupción, hay anomia y hay impunidad. Corrupción, anomia e impunidad son males del poder. Son sistemáticos males del poder. Entre otras cosas, porque esa sociedad de pares es una sociedad viciada por quienes, muchísimos sujetos que hemos quedado fuera del contrato. Cuando las instituciones se diseñan por ese pequeño conjunto de sujetos privilegiados y todos debemos cumplir, todas y todes, debemos cumplir las normas que están hechas desde el punto de vista para los privilegios y para el sostenimiento de poder de ese pequeño conjunto de sujetos privilegiados. Es decir, es un Estado androcéntrico, una justicia androcéntrica, un poder androcéntrico, unas leyes androcéntricas, una economía androcéntrica. Lo último que voy a decir es que nuestra república, Argentina, en 1810, pretendió, inspirada por los ideales de la Revolución Francesa, emanciparse de España y sostener un sistema que fuera un sistema también de asambleas republicanas, como tenía la Revolución Francesa. En 1810 se hace la Revolución de Mayo y en 1811 el Cabildo del Río de la Plata resuelve que no van a ser considerados vecinos, es decir, no van a poder participar en esa asamblea ciudadana. 1811, un año después de la Revolución de Mayo, 19 de septiembre de 1811, el Cabildo del Río de la Plata dice: no van a ser considerados vecinos ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. ¿Para quién era esa república? ¿Cuál era esa ciudadanía? ¿Había manera de escapar a esa cárcel de exclusión donde la puerta del Cabildo dejaba fuera la enorme mayoría de la población? Había una manera, y era que durante la colonia los criollos, es decir, aquellos mestizos, los que no eran descendientes de españoles y que mantenían el poder, podían comprarle a la corona española un certificado de blancura. ¿En qué consistía el certificado de blancura? Bueno, ese criollo se había conseguido suficiente dinero, por ejemplo, tenía una pulpería o tenía un prostíbulo. Los prostíbulos se instalaron antes de 1810. Ya en el 1700 hay noticias de un barco que encalla con presas inglesas, encalla en el puerto de Buenos Aires, y entonces las presas son tomadas por el sistema prostituyente como prostitutas. 1790 y pico. Así que antes de 1810 ya había modos de hacerse rico que no eran precisamente legales. Entonces, si había juntado ese criollo suficiente dinero, le mandaba ese dinero a la corona española, y la corona española le daba un certificado que decía: téngaselo por blanco. Un certificado de blancura. Téngaselo por blanco parecía una cosa ridícula, no iba a cambiar su color de piel.
¿qué cambiaba? Blanco era un valor político. Ese sujeto con ese certificado de blancura, por ser rico, podía entrar a la Asamblea Ciudadana. Porque el color de piel puede alterarse si accedemos a algunos de los valores que en el fondo son políticos y económicos. Y entonces obtenemos nuestro certificado de blancura dejando en la aduana de ese sistema político y económico nuestras subjetividades, nuestras individualidades, nuestros pactos colectivos, nuestras comunidades. Traicionamos todo esto y nos transformamos en alguien que se blanqueó para entrar al sistema de los valores que rigen el Estado. ¿Cuántos certificados de blancura compramos o intentamos comprar cotidianamente para ser aceptados en un sistema que es de naturaleza excluyente? ¿Y cómo hacemos para formar comunidades que cambien la condición excluyente del sistema en lugar de comprar certificados de blancura? Este sería, creo yo, el desafío para toda la sociedad. También espero para reflexión de Liberté en esta reunión final de su diplomado, hermoso, con un tema maravilloso, y espero entonces que sea producto de diálogos futuros también, que podamos